Buenas noches. Hola, vulgares. Bienvenidos sean una vez más. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos, durante la semana nos ponemos de acuerdo durante un tema. Ahora sí lo hicimos por primera vez en meses. Venimos con la gorda, con la grande. Esta vez decidimos hablar sobre un tópico interesante, controversial, cómico, mágico, musical. Esta vez vamos a entrar al terreno de estos. Mira, llegó el patito, llegó justo a tiempo. Muy bien. Patito. Batitos. Patito criminal de guerra. Sí, vamos a hablar de todas estas palabras gordas, de estas acusaciones que sacas cuando de veras te cae gorda tu oponente político. Que lo acusas de genocida, criminal de lesa humanidad, criminal de guerra y cuanta madre, ¿no? O sea, las definiciones de estos términos que luego se tiran muy a la ligera. De hecho, tristemente yo he escuchado, o sea, gente que bueno, pues debería tener una cierta medida de decoro o de al menos de contención a aventar esto, ¿no? Yo, evidentemente, seré la última persona en hablar bien de, por ejemplo, del Cacas, pero, güey, sí he escuchado mucha gente que le tira de genocidio y va, vato, espérate. No cochinemos así las palabras. O sí, me conté. Me recordó mucho las palabras que trae muy de moda el dirigente de la Liga de Fútbol Española, que compara ver fútbol en IPTV, o sea, fútbol de forma pirata, con ver pornografía infantil, güey. Ándale, eso es un excelente ejemplo. Qué mal te ves diciendo eso, porque entonces estás minimizando la pornografía, o para ti es algo tan normal que, pues, sí, ¿verdad? Puede ser tan común, ¿no? O sea, yo no manches. Más bien para él es tan grave como eso. No, no sé, no creo. No, pero es que estás meditando, güey, el otro, que sí es un crimen totalmente aborrecido por la mayoría de la humanidad, güey. Y la otra cosa que es X, o sea. Para ti, no, para quien pierde millones en eso. Es que ni siquiera pierden millones, güey. Pues millones imaginarios. Bueno, pero fíjate qué tan divertido va a estar el capítulo de hoy que estamos con ¿cómo dicen en inglés? PDF files. Y eso es lo light. Sí, de hecho, todo esto tiene una categoría. Estos crímenes los agrupan como crímenes crímenes internacionales, digamos, crímenes que son perseguidos de manera internacional o por organismos internacionales. De hecho, son 4 categorías, pero la cuarta casi nunca se menciona. No porque no valga, pero sino porque es ¿cómo les diré? No quiere decir que sea moral o éticamente equivalente a, sino solamente en que todo el mundo lo hace, entonces nadie lo pela. Es como cruzarte la calle por donde no hay cebra. O sea, eso sí es fuera de la ley, pero como todo el mundo lo hace. ¿No? Ni te van a llevar al bote. Como a todo el mundo lo hace, a todos les vale madre. Sí, Fue que te carro, pero hasta ahí. Este es el primer tipo de estos crímenes internacionales, es el crimen de agresión o crimen contra la paz. Simplemente es, o sea, supuestamente en el orden internacional en el que existimos actualmente, tú no deberías, como una nación, tú no deberías de lanzar una guerra de agresión contra otra, estás mal, estás fuera de la ley. Es el meme del gordito diciendo no lo vuelvo a hacer, porque pues tristemente muchísimos cabrones, muchísimo loco, muchísimo dictador y dictador wannabe lo lleva a cabo, ¿no? Correcto. Sí, pero de hecho, fíjense, aquí se me hace bien importante esto, o sea, todas estas cosas que luego las usamos como extremos, como, sí, algo sensual tan horrible que tiene que ser un crimen en contra de la humanidad, un crimen de guerra, whatever. Todas estas cosas existen dentro de un marco legal, o sea, hay legislación, bueno, no legislación, perdón, hay leyes, hay reglas, hay convenios y tratados internacionales,
que rigen todo esto. Sí, no es como que haya un gobierno del mundo, contra lo que muchos conspiranoicos piensan. ¿Que los gringos no son nuestros gobernantes mundiales? Pues bueno, brincos dieran y de nada se retiraran. Y estar bajo la sombrilla del... Quisieran ellos y quisiera mucha gente, pero no. Entonces si hay este marco, ¿no? Este marco legal donde existen estas, pues sí, vas en contra de las leyes, pues es un crimen, no es un delito, bueno, no un delito, sí un crimen tal cual. Y el primero es este crimen de agresión, pero pues a todo el mundo se lo pasa por el arco de triunfo, excepto, fíjate, por ejemplo, países como Estados Unidos. Estados Unidos, mucha gente, por ejemplo, en la guerra de Irak, la segunda parte, la venganza, no recuerdan, pero fue una guerra legal, porque fue una guerra en la que Estados Unidos buscó una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU y obtuvo esa votación a favor o sea, la invasión de Irak fue enteramente legal y creo que la de Afganistán también, o sea, sí, pues la manera en que la condujeron, las justificaciones que utilizaron, lo que quieras, es muy criticable, cuestionable y demás, pero entonces, güey, sí se preocupan por sacar el permiso, ¿no? Y por lo menos, o sea, te vamos a invadir, pero lo vamos a hacer de la forma correcta. No somos trochos. Con permiso y toda la cosa. Sí, claro. Sí, y pues a lo que quiero llegar con esto es que dentro de estas situaciones hay muchos legalismos. Claro. No es tan fácil porque, y corríjanme si me equivoco, pero yo considero que, como mencionaban, o sea, la gente usa estas cosas para lanzar acusaciones y demás, y realmente tendemos a usarlos meramente como exageraciones o extremos. Ya es algo tan terrible que tiene que ser un crimen de guerra, ¿no? Pues hay una definición de que es un crimen de guerra. Puede haber ciertas controversias, puede haber distintas definiciones en distintos marcos legales, pero sí hay definiciones, ¿no? Es que de entrada, para que sea un crimen de guerra, tiene que haber una guerra, güey, de entrada. Por ejemplo, sería un ejemplo. O sea, no puede ser un crimen de guerra, un asesinato per se, porque pues, si no hay una guerra, pues no. No, y luego muchísima gente tiende a asumir que el hecho de que sea, vamos a empezar con los crímenes de guerra, ya que les dije que el crimen de agresión pues, sí está por ahí, pero de hecho se lo usan como colofón, güey, como añadido. Como que ya cuando te cargaste a alguien, ya agarraste a Saddam Hussein o a Muammar Gaddafi. Y además... aparte de todo, le cuelgas ahí el de agresión. Sí, claro. Para que acabe de no librarla. Amarre, ¿no? Sí, no, pero primero están los crímenes, después del crimen de agresión están los crímenes de guerra. Y mucha gente asume que como la guerra es lo más terrible que pueden concebir en la existencia humana, y la imaginan como estos conflictos totales, todos contra todos, y hasta que se ha exterminado un bando y demás. Como que si es un crimen de guerra tiene que ser algo muy terrible, porque de por sí la guerra se les hace muy incivilizada. No estoy juzgando si lo es o no, solo si tiene leyes. Entonces, para que algo sea un crimen de guerra, pues tiene que ser algo muy terrible, ¿no? Y no, realmente no. El ejemplo que creo que ya aquí mismo se los he dicho, ¿no? El ejemplo que yo siempre uso es utilizar gas lacrimógeno en combate es un crimen de guerra. Cabrón. Pero el usar gas lacrimógeno, tú como por ejemplo como fuerza policial, para desalojar un motín, no es para nada un crimen de guerra, porque para empezar como violancia, no estás en guerra. Es una acción que estás llevando a cabo inclusive usar balas alteradas, güey. Es un crimen de guerra. Ajá, sí. O sea, tú debes usar una munición estándar, porque si las alteras ya estás haciendo algo extraño. Sí, pero bueno, volvemos al punto. No sé, digo, no sé si ustedes habían escuchado de estas cosas, o ustedes cuando escuchaban crímenes de guerra como que se imaginaban, o que era lo que les venía a la mente. No sé, tú, Alce. Creo que a veces los confundimos con los crímenes de lesa humanidad, ¿no? También. Sí, esos son los que sí. Los bien divertido. Mucha gente los puede usar en intercambiables, pero no lo son. Sí, usted puede que se crucen, pero no son lo mismo. ¿Qué pensaba o qué imaginaba cuando escuchaba la frase crímenes de guerra? Bueno, antes pues se me hacía como, por ejemplo, torturar prisioneros, o matar gente que ya se rindió, ¿no? De hecho, esos sí son buenos ejemplos, sí.
Usted sí no anda ahí mirando fuera del hoyo. Tú, güerito, ¿qué pensabas o qué imaginabas, qué visualizabas? Igual que Patito, o sea, aunque sea una guerra, o sea, pues hay reglas, convenios establecidos, entonces pues no. Es que no puedo poner imágenes de todo lo que vamos a hablar porque está del nabo, güey. Nos van a quitar la cuenta, güey. O sea, los más relajados que puedo poner son unos pinches cuicos gaseando a un cristiano, pues no. No. Entonces vamos a hablar de cosas horribles, pero vamos a poner imágenes bonitas. Sí, es pelearnos como caballeros, entonces ya es cuando nos peleamos como caballeros. Ándale, por ahí va. Lo que pasa es que, fíjate, incluso antes de que hubiera pues un marco legal internacional y todo esto, o sea, desde hace siglos hay, no digamos leyes como tales, sino costumbres referentes a la guerra, porque efectivamente, o sea, no se trata, como que la gente tiende a imaginar que una guerra es hasta que se mueran todos los contrarios y se vale todo, picar ojos, pegar abajo del cinturón y no. Hay costumbres que se siguen en la guerra precisamente porque incluso aunque sea un conflicto con muertes y demás, por la guerra nunca o rara vez una guerra acaba con el completo exterminio de uno de los bandos. De hecho, la mayoría de las veces tú haces la guerra porque quieres obtener algo de ese otro bando, ¿no? Sea una compensación, sea una parte de su territorio, sea una parte de su población. Y si los matas a todos o tienes una bomba nuclear en el territorio, pues te la pelas, ya no tuviste lo que querías, ¿no? Sí, y aunque quisieras el territorio, o sea, podrías tal vez exterminarlo si quieres el territorio, pero pues como que no es tan viable y los nazis nos lo demostraron, ¿no? Ni siquiera pudieron exterminar tanta persona judía, porque pues no es tan sencillo. Ay, vaya que se esforzaron, sí. Sí, o sea, y ni siquiera ellos que justamente trataban de hacerlo, pudieron. Entonces, imagínate en una guerra donde realmente pues no estás usando armas de destrucción masiva, ¿no? Normalmente. Sí, pero entonces el concepto importante que es ese, ¿no? Hay leyes, y sobre esto, sobre cuestiones de la guerra, sí hay leyes, que la mayoría de los países se han suscrito a esos tratados y se siguen. Y por ejemplo, sí, pues digo, mencionaba yo mucho eso de que el uso de gas lacrimógeno se considera un crimen de guerra. No sé si se imaginan por qué, por dónde va esa, por ejemplo. No sé, Patito, ¿usted qué piensa? No, así no se me ocurre nada. Del gas lacrimógeno en crimen de guerra, si no. Aguas, cuando vayan a la guerra, aguas, no vayan a cometer en casa. no van a cometer accidentalmente un crimen de guerra. No, o sea, lo que pasa es que el gas lacrimógeno se considera dentro de agentes químicos y los agentes químicos en general su uso es considerado un crimen de guerra. Entonces no puedo usar gas mostaza. Ese menos. Ese menos. No mames. Qué triste. Ahí tenías tu pipa ya de. Ya llena de agentes. Oye, o sea que no puedo fumigar contra los moscos. Sí puedes. Pues, pero si formalmente le declaran la guerra a los moscos, entonces no puedes. No deberías. Entonces nos vamos a poner como el reverendo de la que prácticamente todo es un crimen de guerra. No, pero o sea, por eso precisamente lo uso de ejemplo, porque pues esas cosas que dices, ay, no mames, pues sí, o sea, el crimen de guerra no tiene que ver ni con la violencia, ni con el efecto, es simplemente, hay leyes de la guerra, y si haces algo que va contra las leyes de la guerra, pues ya hiciste un crimen de guerra, ¿no? O sea, así es sencillo. En cambio, la imagen. Sí, o sea, tampoco tienes que llegar a los extremos, como decíamos, de los nazis, ¿no? O sea. Sí, lo que menciona el Alce, o sea, no debes de utilizar abajo de, ustedes saben que hay calibres, abajo de calibre de 20 milímetros, distintos tipos de armas tienen distintos tipos de calibres, entonces las armas que tienen calibres abajo de 20 milímetros, que los 20 milímetros ya es prácticamente un cañón. Es un cañonazo. Ajá, no debes de utilizar proyectiles explosivos o modificados, tienen que ser proyectiles de metal sólido. Sí, o sea, porque no se trata de causarle dolor al otro, es matarlo, pero no causarle
Sí, o matarlo, o que sea una herida lo más limpia posible, pero si por ejemplo utilizas proyectiles envenenados, proyectiles explosivos. De hecho, tengo entendido que ni siquiera es matarlo, ¿no? Sino neutralizarlo. Sí, ahí. Sí, también, pero. Bueno, claro, un güey que no respira está bastante neutralizado, ¿no? Sí, ándale. Ya, ahí es más como, por lo que se van es por tratar de evitar sufrimiento innecesario. O heridas, es que hay un término que utilizan así como sí, básicamente es eso, heridas pasadas de reata, pues sí, o sea, no se trata de dejar al otro güey mutilado, como dice, se trata de neutralizarlo de manera que ya no cumpla. Ya no representa una amenaza. Ajá, como militar, ajá. Entonces, pues sí, a lo mejor le vuelas una pata con la bala, ¿no? Pero no era el objetivo es meramente neutralizarlo. En cambio, si utilizas balas explosivas, balas que se deformen o balas tóxicas, definitivamente estás intentando, aparte de neutralizarlo, generarle o causarle dolor. Están porque están prohibidas las torturas. Uh-huh. Qué aburridos con las torturas. Sí, ¿verdad? Pinche gente. No. Porque no me lo van a hacer a mí, ¿verdad? Por eso me hace aburrido. Sí, yo diría que alguien que sufre tortura pasa por muchas cosas, pero aburrimiento ciertamente, sí. ¿No? No. Sí, otra cosa que también es crimen de guerra, fíjense, es, por ejemplo, si tú utilizas el uniforme de tu enemigo. Eso también es un crimen de guerra. De hecho, tiene un nombre bien bonito. Todos esos son crímenes que se llaman perfidia. Perfidia. Que eres pérfido. Como en la canción, perfidia. No, pero todos esos crímenes se refieren precisamente al hecho de que sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, suena a veces hasta paradójico, pero sí hay un cierto nivel de fair play, digamos, de juego limpio en la guerra. Entonces, por ejemplo, si tú finges rendirte para emboscar a tu enemigo, eso es un crimen de guerra. Por más listillo que te sientas, es un crimen de guerra, pero ¿cuál es la lógica detrás de esto? Porque, por ejemplo, incluso las mismas leyes de la guerra permiten que se utilicen fintas o emboscadas, pero tienen que ser, digamos, limpias, ¿no? O sea, emboscas al güey disfrazándote de arbusto, no disfrazándote de médico de la Cruz Roja. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, o sea, tú como soldado, tú como ejército, al igual que tu enemigo, tienen ciertas necesidades, como es el tratamiento de los enfermos, o incluso a ti te puede pasar que te rindas, ¿no? En algún momento te tienes que rendir, pues se te acabó el parque, o sea, ya se te acaban las ganas, o rebotó el cheque, como es el caso de los mercenarios rusos. Entonces, si no hubiera estos castigos a abusar de estas cosas como médicos, como rendiciones, güey, todos los ejércitos del mundo exterminarían a médicos, a gente que se rinde, no habría presos, o sea, empeorarían las condiciones de la guerra para los soldados, ¿no? Totalmente. Sí, porque inclusive los prisioneros no los puedes hacer nada, los tienes que mandar a una prisión especial donde los tienes que cuidar. Ajá, ándale. Sí, es un buen ejemplo. No es nomás aplicar la de, pues nosotros no tomamos prisioneros, ¡pum! No. Sí, eso está súper en contra de la guerra porque todos son soldados y todos pueden ser prisioneros en algún momento, ¿no? Si ya tomaste prisioneros. Que las emboscadas. Perdón, o sea que las emboscadas, los bastardos eran un crimenzote de guerra. Sí, algunas sí eran. Sí. Los bastardos no andaban. Traían los uniformes. Ajá, sí, es crimen de guerra enteramente, sí. Pero estaban peleando contra gente que también hacía crímenes de guerra. Se estaban peleando contra nazis, entonces. Sí, o sea, se perdonaba un poquito. En la escala de moralidad, o sea. No, pero fíjate, dato curioso, a lo mejor me quemo como el güey que andaba buscando el juego de Hitler. Ya claro, previamente yo detesto a Hitler. Si Hitler estuviera vivo, yo lo odiaría mucho y me esforzaría mucho en que dejara de estar vivo el güey. Aquí en este canal y en esta casa no se pueden eso, pero, dato curioso, el güey Hitler, ese güey le prohibió a los nazis, o sea, los nazis hacían muchísimas cosas, pero una cosa que no hacían, nunca utilizaron
armas químicas ni biológicas. Esa fue la única cosa, posiblemente la única cosa de tratados internacionales. ¿Para exterminar judíos? Que el güey, sí, pero no en combate. Pero para la guerra no. Ajá. ¿Por qué? Porque Hitler había sido soldado tropa en la Primera Guerra Mundial y el güey había visto de primera mano los efectos de las armas químicas. Entonces el güey, dijo, no, momento, aquí pinto mi raya. Sí, quieres verlo así, o sea, por experiencia personal, güey, digo, no, esto está bien, mamón. Que para nada es un endorsement de nada, ni quiere decir, no mames, si usas armas químicas es peor que Hitler, no, solo a Hitler había quedado ciscadito con eso, entonces, pues. Exacto, simplemente vio lo que es, a lo mejor, y yo no sé si lo vio, ¿no? Cómo trataban al pueblo judío, pues a lo mejor también había dicho, no, espérense, no se pasen. Pero... bueno, sí, es otro peor político, pero sí, o sea, entonces, pues, precisamente es a eso que nos referimos, ¿no? O sea, en el contexto de las leyes de la guerra, las establecen precisamente usualmente la gente que hace la guerra, y pues esos güeyes dicen, ay, cabrón, no, pues esto sí estaría bien culero que me lo hicieran a mí. Entonces, pues vamos a prohibir que se hagan, ¿no? Correcto. Ya con el tiempo han tenido mayor inclusión estas leyes de la guerra que precisamente defienden o protegen a los civiles. Que es decir, tú como ejército debes de tratar de evitar tener afectaciones con los civiles en la medida de lo posible. Y por eso precisamente también es un crimen de guerra, estos sí son los crímenes de guerra mayores, gachos, el abuso de civiles o el ejercer fuerza innecesaria contra civiles o lo más terrible que es tal cual, ¿no? Utilizar tus armas como ejército contra civiles que están completamente indefensos. Como las bombas atómicas. No, porque ahí son blancos militares válidos. Fíjate que ahí sí, cuando hicieron la selección, seleccionaron blancos militares valiosos. Que luego también entras en estas controversias, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la guerra de Ucrania, los de Amnistía Internacional le sacaron la tarjeta amarilla a los ucranianos que porque tenían baterías antiaéreas muy cerca de sus ciudades. Pues sí, güey, porque los rusos estaban bombardeando las pinches ciudades. ¿Dónde Sí. Si ellos fueran a poner también en medio de la ciudad, pues es donde las más necesitas en ese momento. Sí. Pero pues bueno, entramos ya a este punto donde sí se puede, o sea, no es tan clara la línea entre lo que son, o sea, incluso esta escala de crímenes que estamos hablando, no es tan clara la línea. O sea, hay cosas que sí son muy evidentes, pero otras donde no es tan clara la línea, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé, güero, tú que sí te has caracterizado por tener aquí una beta un poco menos promilitar que el resto de nosotros. Sí. ¿Qué opinión te merece tal cual, güey, estas leyes de la guerra? Pues bueno, ya es algo, digo. Sí, porque luego mucha gente se le hace como hipócrita. Ay, se cayó el lance. No, Ya. no creo que es hipócrita, pero pues si no puedes evitar el conflicto, al menos pues, poner esas reglas, supongo. Sí, no, y la verdad sí, yo creo que sí han hecho muchísima diferencia, güey. La verdad, no sé, ni siquiera tienes que irte tantísimo atrás. Vete como a la época de Gengis Khan. Ese cabrón, no mames, ese cabrón arrasaba. O las invasiones, de tribus bárbaras a Europa, o simplemente no, los conflictos que se dieron aquí durante la conquista y el periodo colonial en América, que por ejemplo, bueno, es cuestionable qué tanta intención hubo, la historia parece indicar que no, con la viruela y los españoles y los aztecas, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, güey, ustedes saben, o a lo mejor han escuchado, ¿no? Que la famosa historia de que les dieron mantas infectadas o algo así, ¿no? Ajá, que les daban mantas infectadas a las tribus indígenas, o sea, pues, si no, está cabrón eso.
O sencillamente yéndonos al otro lado del eje en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses sí no tenían esa contención, y esos güeyes utilizaban armas químicas y biológicas. Sí, lanzaron ataques biológicos sobre China que mataron a cientos de miles de civiles. Precisamente por eso, pues hasta la fecha, los chinos y los coreanos no muy bien les caen los japoneses, ¿no? Sí, ¿no? Porque también está esa parte, ¿no? Que a veces bueno, ahorita ya sabemos que todos somos creados iguales y todo eso, pero pues antes no, hay gente que no se consideraba o sea, no los consideraban humanos, personas, casi. Sí, de hecho, eso de los proyectiles, tamaños, formas y demás, ahí tuvo un componente racista bien culero cuando lo estaban poniendo en las leyes, porque los ingleses, que entonces todavía tenían un imperio por todos lados y siempre andaban peleándose con pueblos nativos, los güeyes decían que eso de los proyectiles utilizados por la milicia solo debía aplicar a guerras entre países europeos. Uh-huh. Que cuando los güeyes los utilizaran en sus acciones coloniales contra, por ejemplo, africanos o indios, pues esos güeyes ni siquiera eran personas, ¿no? Entonces, pues no debían de estar protegidos. Ahí sí querían utilizar balas explosivas. Sí. Entonces, pues sí, no ha sido tan limpio. Pero sí, yo coincido mucho contigo, o sea, es importante tener estos marcos. Y bueno, también hay que decirlo así, ¿no? O sea, si ganas la guerra, es muy poco probable que te persigan por tus crímenes de guerra, ¿no? Sí. Sí, pues los ganadores siempre son los que escriben la historia, ¿no? Ay, pues los que arman los tribunales, hijo. Pero que sí hay que mencionar que, bueno, o sea, hay encubrimientos y todo, pero últimamente también, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sí han llevado a cabo juicios internos por crímenes de guerra. Evidentemente cuando son exhibidos, ¿no? Pero bueno, pues algo es algo. Pues como los ejércitos europeos, que contrastan mucho con otras fuerzas armadas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que puta, o sea, están ahí queriendo romper el récord Guinness de crímenes de guerra ahorita en Ucrania. No existen los crímenes de guerra, Josh. Son tus papás, son los papás. Ándale. Para los rusos. Entonces, bueno, pues esos son los crímenes de guerra. Y por eso, no es tan sencillo cuando alguien, porque también los utilizan mucho, ¿no? O sea, ¿qué tal o cual presidente o político es un criminal de guerra? No, güey, pues el vato ni siquiera anda en guerra. Sí, no hay que tirar esas acusaciones tan fácil. En México por eso se inventó bueno, no se inventó, se instauró el fuero, para que cuando haya guerra el presidente pueda tomar acciones o las cámaras. Fíjate que eso que tocas es un buen punto ya para concluir con este tópico. Sí, precisamente por eso los militares se rigen por un código de justicia particular. Porque luego, por ejemplo, ahorita con toda la discusión que ha habido en torno a la eterna militarización, ahora militarización morena, pues es algo que se platica, ¿no? O sea, los militares están bajo un régimen de justicia diferente al régimen civil. Y obviamente siempre se puede prestar al abuso de que los militares pues se pueden tapar la cola unos a otros, ¿no? Pero la necesidad de que existe esa justicia separada para las Fuerzas Armadas alrededor de todo el planeta es precisamente que la existencia de crímenes de guerra. Y los ejércitos del mundo pues se rigen por unas leyes que no vamos a decir que son mejores o peores, simplemente son distintas porque las situaciones dentro de la guerra son distintas. Correcto. Bueno, vamos a lo que sigue. Ay, Dios. Sí, estos sí están feos. Estos sí no es como los crímenes de guerra. Todos estos sí están feos. Sí, están. Ya entramos a los crímenes de niño grande, a los de supervillano. Los crímenes en contra de la humanidad. Bueno, pues de nuevo la pregunta es, no sé, pues, Perito, tú que creo que eres el más humano de nosotros, güey. Cuando escuchas crímenes contra la humanidad, ¿qué te imaginas? Pues creo que lo dijimos ahorita, o sea,
Cuando ya no tratas ni con la mínima decencia a otra persona. Cosas como eso, lo que le hacen a los indios o a los judíos, no sé. Experimentar con la gente. Ándale. Sí, usted, Patito. Los crímenes de lesa humanidad. Ajá. Pues se refiere como que ya cuando no tienes ni siquiera un poquito de respeto por la vida de otra persona, o sea, ya, o sea, aparte de un crimen de guerra, hacerlo sufrir, pues, más buscas como que lo contrario, ¿no? Sino hacer que alguien sufra lo forma más fea posible. Porque Imagínate, sí, por ejemplo, pues, drogarlo y mantenerlo vivo para que siga sufriendo. A ti no te vamos a preguntar, cabrón. Si el alce es un ejemplo de crímenes de guerra contra la humanidad del alce. Sí, no, bueno, fíjense que aquí también existe una definición, es un poco más nebulosa que los crímenes de guerra y sí varía mucho dependiendo de los estatutos legales de las naciones y de los Estados Unidos y demás, pero básicamente los crímenes en contra de la humanidad que tú dices, es un crimen en contra de toda la humanidad o es un crimen contra la humanidad de la cualidad de ser humano, ¿no? No, los crímenes contra la humanidad se definen en base a la escala. Los crímenes contra la humanidad básicamente es un crimen que se comete a gran escala, principalmente contra civiles. Esto es para agrupar a los crímenes porque decíamos, crimen de guerra, necesitas que haya una guerra, por definición. Si tú cometes una acción de este tipo contra tu población, como gobierno, por ejemplo, no es un crimen de guerra, entonces se necesita esta definición del crimen contra la humanidad, que es que cometes una de estas acciones terribles en contra de tu propia población sin necesidad de que haya guerra, es un crimen en contra de la humanidad. Es como la limpieza, ¿no? Que hay en algunos países. ¿Cuál, perdón? Limpiezas étnicas que hay en algunos países. Más o menos, de hecho eso ya estás entrando en el último escalón. Ok. Pero sí, por ahí va. No, simplemente eso que decíamos, ¿no? De, usar gas lacrimógeno para reprimir una protesta no es un crimen de guerra, pero sí es un crimen de guerra si utilizas gas lacrimógeno contra otro ejército. Pero, por ejemplo, si utilizas gases lacrimógenos simplemente porque la gente sale a protestar en una protesta que debería ser permitida por sus derechos, y después de esos crímenes de utilizar el gas lacrimógeno, encierras a esas personas y las torturas o las amenazas, entonces estás cayendo en un crimen de lesa humanidad, un crimen en contra de la humanidad, ¿no? Ándale, porque como gobierno estás tomando una acción criminal a gran escala en contra de una población civil, en este caso, tu propia población civil, ¿no? De hecho, creo que de eso querían acusar a Bukele, ¿no? Con las maras. Sí, y no es tan lejos, ¿eh? O sea, bueno, honestamente no lo he seguido tan de cerca como para decirte, y obviamente pues no soy abogado, estoy hablando porque tengo hocico. Yo diría que todavía no, pero sí, no está lejos el güey de llegar a eso. Sí, es un poquito autoritario. Ay, no es tantito. Sí, no es tantito, o sea, ahí no es para que no digan que no hay autoridad. Sí. Sí, pero por ejemplo, o sea, en ese punto donde el güey empieza a encerrar gente sin tener evidencia ni juicio, o sea, de manera sumaria. Sí, donde nomás por ir caminando en la calle con un tatuaje vas para el bote, güey. Ahí sí ya podría entrar como crimen contra la humanidad, porque uno de los crímenes contra la humanidad más usados o más utilizados es la prisión o la privación de libertad sin un juicio previo. Sí, o sea, a priori no te deberían de meter al tambo, y más si los metes en masa, pues ahí ya es completamente la definición, ¿no? De un crimen que se comete. No me vengas con que la ley es la ley, George. Ándale, sí. Va para el bote y me vale. Básicamente eso dice Bukele. También. Sí, y estos crímenes contra la humanidad, o sea, sí, hay cosas terribles, pero se agrupaban dentro de las crímenes de guerra hasta la Segunda Guerra Mundial, porque ahí sí se las super mamaron. Precisamente los... Sí, la neta, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, creo que inventaron casi todo lo que puede pasar ahorita, güey.
Sí, pues ya estaba, pero eso lo llevaron a los extremos casi todo. Sí, lo refinaron y lo potenciaron. Siempre ha habido asesinatos, siempre ha habido todo, pero sí, lo llevaron al siguiente nivel, güey. Sí, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad es este régimen que existía en Sudáfrica del apartheid, que era básicamente una discriminación sistematizada y legal. En los guetos. ¿Perdón? No, que en los guetos. Simón, entonces tú ahí podrías decir, bueno, no es tan grave como, pues, literal, exterminarlos o apresarlos a todos y torturarlos, pero pues no, o sea, estás cometiendo una acción a gran escala contra un grupo civil y definitivamente el hacerlo lleva a que después, pues precisamente se den los encierros, las torturas, las amenazas, la violencia, ¿no? Sí. Sí, no sé, ustedes otros ejemplos que se les ocurran, aparte pues, de la segunda, que puta, da ejemplos Pues, para... por ejemplo, cuando una guerrilla o un grupo paramilitar va y extermina una aldea porque quiere algo de la aldea o robarse algo, no sé. Se ha visto que sucede y pues, ese sí es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y exterminar una aldea nomás por algo. Sobre todo se da mucho en África. Sí. Sí, ese es un buen ejemplo. Y en Sudamérica, Centroamérica, toda esa zona. Porque yo, acá que soy bien anarquista, pues sí, lo plantea desde una perspectiva bien, no, pues el gobierno, ¿no? Porque los gobiernos usualmente, como en todos los gobiernos, son los que tienen los mayores recursos. Pero Ajá, no, definitivamente. Nunca falta el loquito que asciende al poder y se marea, ¿no? Independiente si es en gobierno o es en otra cosa. Sí, precisamente, digo, ya entrando a algo más espinoso, los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado entran definitivamente como crímenes contra la humanidad, porque de nuevo la definición no fue un crimen a gran escala contra una población civil. Uh-huh. Y de hecho, sí, pues ya que entramos a ese tópico, por ejemplo, mucha gente plantea acá de esta situación que está ocurriendo en Palestina, definitivamente están cometiendo crímenes de guerra. Porque sí es una guerra. Sí, o sea, no están siguiendo para nada los límites contra los civiles, el uso proporcional de la fuerza. Ni uno ni otro, ¿eh? Ajá. Pero pues también muy posiblemente Israel ya en este punto, durante su ofensiva en Gaza, está ya cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí, seguramente, pues. Aplicó la de si no puedes con el enemigo, únetele. Sí, entonces... Malamente. Ajá, no, pues... Porque en cuestión de recursos y infraestructura, pues Israel está muy por encima de lo que pueda hacer jamás, ¿no? No, y es el hecho de no diferenciar entre combatientes y civiles. Perdón, es que me acordé de los Vipers. ¿De los qué? De los Vipers y me dio mucha risa. Ah, el pedo de los Vipers. Fíjate, por ejemplo, ese sería, porque mucha gente lo está tomando, este ataque de los Vipers como, no, incluso, es un crimen contra la humanidad, no, pero sí podría ser un crimen de guerra, porque no tomaste muchas precauciones para discriminar entre civiles y blancos militares. No, bueno, tu única prioridad fue vendérselo al ejército malo, ¿no? Y ya, el ejército malo, ¿qué hace con ellos? Sí, pero ahí entramos en esa definición de, o sea, sí los operarios de de Hezbollah son un blanco militar válido, sus comunicaciones son un blanco militar válido, no es un crimen de lesa humanidad porque no estás tomando una acción intencionalmente contra un grupo civil, la estabas tomando contra un grupo armado enemigo. El pedo es que al hacerlo de la manera en que lo hiciste, no discriminaste, no tomaste las suficientes precauciones para discriminar de manera que tu ataque solamente afectara a ese grupo, ¿no?
también afectaste a civiles. Pues, ups. Ajá, entonces sí, pues es un crimen de guerra. ¿Qué te estamos haciendo acá? ¿Qué? Estamos haciendo acá la guía para que clasifiques adecuadamente tus acciones de super villanía. Pero es que la neta es que sí estuvo de película esa acción que tomó Israel. Esa y la de los radios, güey, o sea. Sí, no, y pues tienen un efecto, ¿no? Pero el pedo es luego el costo, porque ya decían, por ejemplo, que no sé qué tan exagerado o válido sea, pero por ejemplo que esto ponía muy en riesgo el uso de aparatos electrónicos en aviones, sobre todo en el Medio Oriente. Porque, pues, ¿qué te garantiza que no vas a traer ahí una bombilla israelí, no? Sí. Y también ponían mucho en riesgo todo el sector de manufactura de los israelíes, porque pues ya quién va tranquilamente a comprarle eso. Pues sí, Aparatos a esos güeyes. van a demandar, ¿no? O algo así al gobierno de Israel. No sería, primero tendrías que ligar la venta con los israelíes, y lo cual va a ser bien complicado, porque si hicieron las cosas bien, pues no hay ninguna forma de ligarlo realmente. Quién sabe qué tanto se vaya. Sí, pues yo diría que sí existe, o sea, sí existe como la posibilidad. Quién sabe qué tanto pueda. Sí, pero aquí va a caer en el de tu palabra contra la mía, ¿no? O sea, yo digo porque lo que estaba viendo es que como que tomaron los productos de la empresa y los alteraron, ¿no? O sea, no. Es que, fíjate que ahí no me quedó claro, porque supuestamente se los compraron a una empresa taiwanesa, y obviamente los taiwaneses dijeron, y madres, nosotros no hacemos vipers. No, dijeron, no hacemos vipers explosivos. Ajá. Pero luego decían que Israel había interceptado el cargamento, porque, o sea, la empresa taiwanesa decía que ni siquiera eran sus aparatos, que ellos los vendían, pero no eran sus aparatos, pues habían fabricado otros. No sé si sea cierto, era para sacarse ahí la barra. Y luego se la cargaban a las empresas, pero había quien decía que esa empresa era una empresa checa, que le habían interceptado el cargamento, y otros decían que era una empresa fantasma creada por el gobierno israelí. No, pues todavía no se sabe, ¿no? Va a tardar un rato en saberse la neta. Entonces, si era una empresa fantasma, pues no va a haber quien nos demande. Pero si no, yo creo que sí hay posibilidades. Como dice Lance, bueno, pues depende de que también cubrieron sus huellas, pero acciones legales yo creo que sí va a haber, porque sí es un pedo, ¿no? O sea, si estás ahí como pegándole no sé, güey, es como poner, vamos, guardando las relativas distancias, pues como poner explosivos en vacunas. Puta, no mames, pues arruinas la salud de todo el planeta, ¿no? ¿Quién va a confiar en las vacunas? De por sí, ni hacen nada, y ya hay pinches loquitos que les tienen miedo. Pues te sería muy gracioso eso, ver cómo le inyectan la vacuna a alguien y de repente va caminando. Pues eso decían los mensos que hacían, que realmente no, pero los vipers sí. Obviamente sabemos que una vacuna no te va a causar eso, ¿no? Si eres un poquito listo, sabes que pues no te pueden inyectar un chip, ¿verdad? Con una vacuna. Ajá. Pero bueno, hay gente que sí lo... Entonces sí, pues son los crímenes de lesa humanidad. El pedo aquí es que luego, precisamente, como dice Lance, que investigarlos está cabrón, y investigarlos está cabrón, ¿no? O sea, tienes que establecer que fue una acción a gran escala, que no fue simplemente consecuencia de algo de manera no intencional. Tienes que establecer también, por ejemplo, quién dio las órdenes. No siempre es tan fácil. Sí, imagínate, lo quito, bueno, el líder que dio la orden, a lo mejor decir, no, mi gente actuó por su cuenta, ¿no? Ajá, precisamente por eso es más fácil perseguir a los gobernantes y a los políticos y a los jefes militares, porque pues esos güeyes... Sí, la orden no puede venir de abajo, tiene que venir de arriba. No, y esos güeyes sí se rigen por un protocolo, si hay medios de comunicación, si tienes que poner ahí 3 firmas y copia y la madre, ¿no? Es más fácil documentarlos ahí. Pero, por ejemplo, nuevamente, no, pues, acusaban al Cacas y a su compa Gatell de crímenes contra la humanidad. No, ser un imbécil, o sea, todavía no es un crimen contra la humanidad. Sí, no.
Aunque los resultados de tu imbecilidad, pues, le jodan la vida a millones de seres humanos. No era tu intención realmente. Sí, no, o sea, el Cacas no dijo, vamos a exterminar a una fracción de la población mexicana, diciéndoles cosas que no son, no. Sí, o sea, hay muchísimos crímenes que se pueden acusar, corrupción, mentirle al público, traicionarle la confianza, fallarle a su juramento, whatever, pero sí, no, crímenes de lesa humanidad no son. No sé, algo más que quieran comentar de este simpático y divertidísimo tópico. No, les gusta eso, ser impactantes los que acusan de por cualquier cosa. Ay, sí, ya sé. Pues ya llegamos al gordo. Ay, sí, saludos al genaro. No, pues genocidio, este es el panchonchito. Y por lo mismo es el término más abusado, ¿no? Pues es el que todo, como diría el abuelocito, todo es genocidio hoy en día. Sí, este término principalmente lo he escuchado en referencia al conflicto en la Franja de Gaza. Actualmente no, pues, muchísima gente, principalmente gente de esta izquierda, ultra izquierda, utilizan pues, este término, ¿no? De, no, sí, Israel está cometiendo un genocidio y cómo es que tú estás sin tomar acción ante el genocidio y si hubieras estado con los nazis, habrías dejado que los nazis y todo. Espérate, güey. No es nomás. Si hubiera sido alemán también, hubiera dicho, sí, Simón. La pincharse. Por ti sí nos van a banear, cabrón. Digo, si hubiera sido alemán, pero no lo fui. Si hubiera sido alemán, sabes que así te andan encarruchando, güey. Nah, sí, a mí me han dado cuello luego. Ahí te metían con los feos y los cuchos y esos. Sí, no, me hubieran dicho, no, tú estás muy prieto, güey, vas para atrás. Sí, vas. Pero supongo que si fueras alemán no estarías prieto. ¿Quién sabe? Fíjate que eso era lo más irónico, que había muchos que pues no pasaban su test de pureza. Sí, si les tallaba se despintaban, o si los agarrabas del cuello sí lloraban. Pues, no, se cargaron a muchos también de su propia población. Sí. No. Nadie está seguro, la neta. O sea, ya cuando empiezas a genocidar, nadie está seguro. Sí, pero bueno, pues el genocidio es la choncha. Y el genocidio también tiene su definición, aunque, pues sí, en la escala de complejidad esta creo que es la más compleja. De hecho, hay varias definiciones. Pero básicamente el genocidio se considera una violencia que tiene por objeto a individuos debido a su pertenencia a un grupo. Y el objetivo general del genocidio es la destrucción entera de ese grupo, ¿no? O sea, y ahí está un poquillo ambiguo porque el genocidio solamente se considera a gran escala. Precisamente por eso creo que mucha gente luego brinca la palabra genocidio con la guerra que está conduciendo Israel en la Franja de Gaza por la escala. Pero la escala no es el único factor. De hecho, la escala entra más para los crímenes de lesa humanidad, por eso sé que eso se me hace que Israel ya se voló la barda, pero todavía no llega al genocidio, porque el genocidio implica la destrucción, como último fin, la destrucción completa de un grupo. Y hasta el momento, pues Israel no ha declarado como su objetivo la destrucción completa de los palestinos, ¿no? Que incluso volvemos a lo mismo, si quieres, es una estrategia legal, es un fingir, es ahí un legalismo, pero pues de hecho ellos insisten en que su guerra está orientada exclusivamente contra Hamas. Ahora no sé, otros, bueno, aparte de la Segunda Guerra, de nuevo, no sé si les venga a la mente otros ejemplos de genocidio o de acciones que ustedes hayan escuchado definidas como genocidio. Cuando llegaron los españoles a Cuba, ¿fue?
Sí, pero fíjate que ahí también, bueno, sí, creo que ahí también hay espacio para discutir porque no sé, y obviamente pues está cabrón, ya pasó mucho tiempo, si en algún momento se ha establecido como un objetivo la destrucción de la población. Pero sí se quedaron sin población, ¿no? Bueno, es que es el pedo, ¿no? O sea, volvemos a lo Pero mismo. Pues. mucho de lo que... Aunque no se considera si no es tu objetivo. Sí, es que es lo que te digo, es uno de los puntos definitivos que de veras, o sea, tu objetivo tal cual sea la destrucción de ese grupo. Sí, eso es lo que lo voy a traer, porque si no, pues es simplemente un crimen de lesa humanidad. Porque lo que va a decir un crimen de lesa humanidad común y corriente. Porque también al decir grupo es que compartan, no sé, algunas características, ¿no? De, a lo mejor en cuanto a fisiología o religión. O Sí. como... Sí, o sea, si es gente de un grupo en particular que es tu... Pero puede ser por las ideas. Ajá, también puede ser por las ideas. Por ejemplo, cuando llegó Mao al poder. Fíjate, interesantemente, Mao y su revolución cultural podría considerarse, esa purga podría considerarse un intento de genocidio. No sé, y precisamente es por lo que digo que las definiciones de sí están un poquillo más en el aire, porque ¿cómo defines tú un grupo, no? O sea, necesitas que sea una cultura. ¿Cómo defines una cultura? Es un grupo que ha tenido cuántos años juntos, ¿no? O qué manifestaciones necesitas que tengan, ¿no? O sea, necesitas que tengan un lenguaje en particular, pero pues si estás teniendo como objetivo un grupo de personas que tienen pues características en común y las intentas destruir, pues estás entrando dentro del genocidio. Ahora ya hay definiciones un poco más precisas, pero no todas son universalmente aceptadas. La destrucción de un grupo nacional o étnico, que sí ya tiene un poquillo más de, digamos, de características, ¿no? O sea, si pertenece a una etnia, pues, o una nación, y te intentan destruir completamente, pues eso es un genocidio. ¿Qué onda, Patito? ¿Cómo anda? Ya llegó acá a la gorda. Sí, ya vi que ya estamos en el nivel 1. Sí, en el más choncho. Pero sí podrías considerar, por ejemplo, por eso me iba yo al ejemplo de los españoles, ¿no? O sea, yo creo que las acciones de los españoles en la Nueva España no fueron un genocidio porque realmente en ningún momento los españoles tenían por objetivo exterminar a todos los grupos étnicos. Estaban en guerra con los mexicas. Se les pasó la manita. Sí, ¿no? Y fue algo que se les salió de control. O sea, ellos no dijeron vamos a infectarlos de viruela. De viruela. Ajá, no. Les llegó. Pasó nomás. Por ejemplo, ándale. Pasó y ya, güey. Pero, por ejemplo, las acciones de los colonos anglosajones en Norteamérica, los franceses, los anglosajones, esas sí se podrían considerar genocidio porque esos güeyes sí estaban detrás de la exterminación de ciertas tribus y naciones amerindias en particular, como por ejemplo pues eso de las cobijas con bicho, ¿no? Uh-huh. O de lo que acusan mucho en Canadá a los colonos que secuestraban a los hijos de los nativos y los canadizaban en las escuelas. O sea, los hacían que olvidaran sus lenguajes y los educaban bajo las tradiciones canadienses para que los güeyes perdieran completamente su cultura indígena. Sí. Pero no necesitas matar, es un punto muy interesante, no necesitas matar a alguien para llevar a cabo un genocidio. Es que a veces ¿No es lo que están haciendo los chinos también cuenta? Güey, lo que están haciendo los chinos con los uigures es un genocidio. Formalmente es un genocidio. Sí, o sea, los meten a escuelas a campos de reeducación. Esa madre, campos de red.
Sí, no, o sea, el genocidio no implica, y es algo que mucha gente se brinca o ignora intencional o no intencionalmente, el genocidio no implica exterminio, implica violencia según la primera definición, pero no implica muerte, o sea, también puede ser una violencia que a punta de putazos te sacan lo cristiano o lo judío, obviamente pues sí, no sé, del color de la piel no te lo van a quitar a madras, ¿no? Pero cuestiones culturales sí. Sí. Creo que aparte a veces es por lo que se usan mal las palabras, o sea, no leemos la definición, sino que a veces por el contexto donde se usan, le hacemos esa definición, por eso. Ajá. Tanto tiempo se no sé, a AMLO de genocida. Sí, claro, pues no, o sea, es que te digo, ese güey lo puedes acusar de muchas cosas, pero de estos delitos chonchos, la verdad creo que ninguno. No. La neta, o sea, crímenes de guerra por definición no, porque no estamos en no estamos en guerra con nadie, ni con el narco si quiere. No. Fíjate que es que ahí, o sea, los crímenes de guerra se refieren a guerra entre naciones, ¿no? No, por eso guerra digo, declarada. Y era con el narco que se le declaró la guerra. Sí, ahí quizás entrarían crímenes de lesa humanidad, pero creo que dentro de todas las cosas horribles que tiene ese pendejo, se ha cuidado mucho de limitar de cierta manera las acciones de las Fuerzas Armadas. Evidentemente hay muchas cosas que se han dado en todos los sexenios, pero creo que sí estaría difícil fincarle ahí de crímenes de lesa humanidad. Pero en todo caso, el güey siempre podría decir que pues, sean los guachos actuando por ellos mismos, ¿no? Pero sí se ha ocupado mucho de levantarle la cola, como en el caso de Ayotzinapa o rescatando al soldado Cienfuegos, ¿no? Pero definitivamente genocida no es, ¿verdad? Podrá ser. ¿Cómo va la cita de los Simpson, Patito? Podrá ser corrupto. Podrá ser lerdo, podrá ser. Mi caca podrá ser corrupto. Podrá ser, pero nunca será un actor porno. Ándale. Ni un genocida. Sí, no, eso sí no. Es que de hecho ser genocida no es tan fácil como la gente piensa. No sé quién pensaba que era fácil, pero... No, lo que pasa es que desmentamos tanto la palabra, güey, que cualquier Sí, hemos abartado el término. Perdón, güero, ¿qué decías? Que nomás se entiende, o sea, la gente lo usa la palabra como nomás por matar muchas personas o ser responsable tal vez hasta indirectamente. Sí, no. Por una les dicen genocidas. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porro. Ay, sí le queda, sobre todo ese comunista. Sí le queda todo. Y sí, definitivamente nunca será una estrella de porro. El perro, el pego. Bueno, Alá nos proteja del día que sí. Fíjate que tu ejemplo de Mao tal cual no sé, creo que sí, pero el que definitivamente sí es un genocidio y casa mucho con lo que describías, güero, es el genocidio en Camboya. El Pol Pot, siempre se me trapea su nombre, el Pol Pot, cuando se puso a matar a su propio pueblo por no comunistear lo bastante duro, es un genocidio, enteramente fue un genocidio. Que su objetivo era eliminar al grupo de los no comunistas, según él. Entonces ese exterminio sí fue un genocidio. Yo creo que también pues entra la revolución cultural de Mao, ¿no? Sí, entonces, fíjate, de hecho hay 5 acciones que la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen del Genocidio de las Naciones Unidas concluyó en 1951 que definen un genocidio. No quiere decir que estas 5 se tengan que tomar todas al mismo tiempo porque son genocidios, sino que el llevar a cabo cualquiera de estas acciones con la intención última de destruir un grupo étnico, racial, religioso o nacional, ya se considera genocidio o un intento de genocidio. Las 5 son matar a los miembros del grupo, obviamente. La segunda es causar serio daño corporal o mental a los miembros de ese grupo por pertenecer a ese grupo. La tercera es deliberadamente infligir
condiciones de vida calculadas para destruir al grupo. Que por ahí igual y a lo mejor sí pudieses llegar a meter ciertas acciones en el rasgo de genocidio. Pero, por ejemplo, en el caso, volvemos al caso de los palestinos y los israelíes, de hecho, los israelíes, si recuerdan, siempre tienen dos territorios palestinos, ¿no? La Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, literal, o sea, haciendo acá bien leguleyo, culey, abogado puerco, siempre puedes decir, pues si no se están muriendo en Cisjordania, los palestinos, pues no es genocidio, por más culero que tengamos la Franja de Gaza, ¿no? Que se vayan a Cisjordania, ¿no? Sí, aunque tú mismo se los prohíbes. El cuarto es imponer medidas cuya intención sea prevenir el nacimiento de más miembros del grupo. Castración química. O esterilización forzada, que era, por ejemplo, el pendejo que se acaba de morir, el Fujimori, el ex presidente de Perú. Ese güey sí esterilizó mujeres indígenas en Perú, güey. Ese cabrón sí es genocida. No mames. Sí, y, o sea, bueno, no sé, supongo que a lo mejor sí los mató, pero no sonó tanto. Se presionó un exterminio a gran escala, güey, porque el cabrón esterilizó mujeres indígenas con la intención de disminuir los números de los grupos indígenas en Perú. Ese güey sí entra ahí en la definición. Y finalmente la quinta es forzar la transferencia de niños de un grupo a otro grupo. Que por esta fue con la que se chingaron al putis. Porque Putin está formalmente acusado de genocidio, por eso lo anda correteando la Corte Internacional. Y fue precisamente porque los cabrones implementaron una política en los territorios ocupados de Ucrania de transferir niños huérfanos ucranianos a familias rusas. De hecho, están acusados el Putin y la jefa de lo que sería el DIF ruso, que fue los que facilitaron estas adopciones. Sí, no importa todos los ataques contra civiles, los bombardeos indiscriminados, la violencia sexual y física, el mero hecho de transferir huérfanos de un país ocupado al tuyo, ya es genocidio. Qué triste. Sí. Los nazis lo hicieron mucho. Sí, bueno, pues esos güeyes. ¿Qué no hicieron, no? Por esos güeyes existe esta convención, cabrón. Sí, pues te digo, eso sí lo hicieron y bastante, o sea. Como pincho mero, gracias a mí, ahora tienen una advertencia. ¿Y era güerito? Órale, Ario. Sí. Ya, a ver, ahora pues digo, como para cerrar, ¿qué onda, gatitos? ¿Qué se les ocurre de lo contrario, no? Ya hablamos de ejemplos de genocidio. ¿Qué se ocurre de cosas que la gente llama genocidio que realmente no lo son o que ustedes dicen, no mames? Los narcos. ¿Cómo los narcos? Sí, les dicen genocidas cuando van y matan gente. Neta, no mames, yo no había escuchado eso, qué mamada. Sí. Hay un capibara. Sí. Eso por simple hecho de matar a un grupo de personas, ya se le llama genocidio. Ajá. Sí, cuando matas muchas gente. Sí, pues luego los periodistas, los periódicos y todo eso, los noticieros, usan la palabra de manera indiscriminada. Claro, no los reporteros top, porque saben lo que hablan, pero pues cualquier hijo de vecina que escribe una nota, luego pues estos genocidas. Curiosamente nunca lo había escuchado los narcos, sí, no, o sea, nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Órale. Sí, pues luego, pues yo, mi ejemplo de siempre es eso, ¿no? O sea, Israel contra los palestinos. Aunque quién sabe, y ahorita cada vez se acercan peligrosamente a cruzar rayos ahí. Esa línea. Sí, se andan esforzando mucho. Pero bueno. Pues no sé, algo más que quieran contar de estos súper divertidos tópicos. No lo hagan. Aunque tengan la oportunidad, no lo hagan. Si tienen la oportunidad,
de cometer uno de estos crímenes, desaprovechenla. No, pues infórmense. Yo considero lo más importante es no hay que abaratar estos términos, porque la verdad es que sí son cosas muy feas, son cosas muy graves, son cosas que hasta la fecha se siguen dando. O sea, por ejemplo, los genocidios, ahí les va, según mis cuentas, las cuentas de George. De las Naciones Unidas Georgianas, hay ahorita en el mundo 5 genocidios en progreso. Y ninguno en Palestina, ¿eh? O sea, y te vale. Pero pues estamos hablando del sufrimiento de miles o cientos de miles de personas, ¿no? Porque uno de ellos es el que mencionó el alce de los uigur en China, los rohingya en Myanmar, en Sudán hay un extremista en marcha, Ucrania, ya lo mencionamos, que pues podría parecer que no, pero sí hay un componente ahí de genocidio. Y, ay, ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Pero en África seguramente hay alguno. En África hay 2, ya me acordé, es que está la República del Congo, que esos güeyes siempre se andan genocidando. Y el Congo Sudán. siempre tiene broncas. Ajá. Entonces, pues no es tan a la ligera andar utilizando estas palabras, ¿no? Principalmente porque pues, no es algo al que veamos hacia el pasado, como por ejemplo utilizar el término nazi, que ahí vienen los nazis de regreso de todas maneras. Sí, no, o sea, los genocidios siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo, y parte del problema es que la comunidad internacional y los ciudadanos no somos para nada buenos, a pesar de que ya nos han ocurrido varios y que son lo terrible que son, para identificarlos y acusar a los que los están perpetrando y detenerlo, ¿no? O sea, realmente, tristemente, son contadas las ocasiones en que criminales de guerra, criminales contra la humanidad y genocidas han enfrentado la justicia. Sí, no es algo. Ajá, no es algo con lo que se juegue tan fácilmente. Y pues sí, o sea, hay que acusar a la gente de lo que cometió. O sea, ese es el principio básico de la justicia, ¿no? Uh-huh. No porque un güey se haya robado unos totopos, pues ya es pena de muerte por genocidio. No, nomás hay que ser proporcional. Y de igual manera, ¿no? O sea, no porque el presidente sea tarado, incompetente, ladrón, corrupto, pedorro y demás. Comunista. No, eso no. El güey le mama el capitalismo. Pero sí habla muchas pendejas del comunismo. Pues no, genocida no es el cabrón. Fíjate que a Luis Echeverría sí lo llevaron por. Ay, ¿cuál fue la acusación? No sé cuándo ustedes. De crímenes contra la humanidad sí lo acusaron, pero no me acuerdo si lo acusaron de genocidio también. Probablemente. El Chente Fox, que es el único presidente que se ha llevado a juicio a un expresidente ahí, andaba con ese güey. Que a final de cuentas, ay, no sé en qué terminó el juicio, no lo echaron al bote, pero no sé si. Y nada. Es que ya estaba muy viejito, no me acuerdo si lo hallaron culpable de algo y lo perdonaron por viejito o no lo encontraron culpable. Ni me acordaba que lo habían enjuiciado. Sí, pues fue los grandes triunfos del Chente, pues como todos los grandes triunfos del Chente, ¿no? No son memorables. Pero sí, ahí andaban peleándole al güey. Y fíjate, o sea, pues el hecho es que también aquí en México se han genocidio, si no es una cuestión histórica de que tengas que remontarte a los españoles en la conquista, ¿no? O sea, ha habido acciones que bien podrías llevar a corte actualmente como genocidios. Entonces, pues sí, no usen tan a la ligera estas palabras. ¿Algo más que quieran comentar, Betillos? No. Negativo. De este súper divertido tema. Pues muy bien. Vamos a ver si no nos prohíben. No nos prohíbas, YouTube. Tenemos fotos de capibaras y perritos. Bueno, y a ver si nos comentan, porque creo que hay bots chinos que te comentan que no es cierto eso que del genocidio chino. Estaría bien chido que nos comentaran, a tener algo de interacción, aunque sea con bots chinos. Muy bien, pues bueno. Cuídense mucho, botillos. Nos vemos la siguiente semana. Peace.
Sigan vulgares.